Gracias. Yo tengo el 60%, no sé si se los doy. El 40% le toca a él. No sé, yo quisiera que me lo diera para ver. Bueno. Yo también, profe. ¿Cómo? Si me van a escuchar, yo lo leo. Léalo, profe. Agames 2.1. No la nota, el 60%. Aguirre 2.1. Ahumada 2.3. Álvarez 2.1. Anchila 2.2. Anillo 2.1. Ariza 2. Arrieta Zuleta 2. Barraza Caballero 2.1. Baza 2.2. Beleño 1.7. Mentira, Beleño Polo 2. Bun Granado 1.7. Borja Sarmiento 2. Caballero Padilla 2. Caballero Barrios 2. Correa Sepúlveda 2. De la Rosa Ruiz 2. Díaz 1.9. Díaz Ortiz 2. Donado Urrutia 1.9. Escalante Tao 2.1. Escobar Verdugo 2. Espinosa 2.2. Gamboa 2.1. Jerónimo 2.1. González 2.2. No me acuerdo qué nota fue la que le saqué a Ana Sofía, que tenía algo pendiente. Bueno, Ana Sofía es la única que me falta aquí, creo. Herrera Méndez. Herrera Méndez. Hernán Berrocal 2. Herrera Méndez 2. Iriarte Maestre 2. Lafori Castilla 2.2. León Galvi 2.2. Mangones 2.3. Mora Castilla 2.1. Muñoz Lidueña 2.2. Olaya Montero 2.2. Ortega Barcinilla 2.2. Ortega de los Reyes 2. Pertuja Rieta 2. Pinillos 2. Pitre Saucedo 2. Pizarro Cabrera 2.3. Ramón Reyes 2. Rodríguez Ferrer 2.2. Rodríguez Zambrano 1.8. Rosado Puchaina 2.2. Rubiano Jiménez 1.8. Sánchez Terán 2. Tapia Suárez 1.9. Villarreal Rodríguez 2.1. John Leal 2.2. Ya. Profe, Díaz Reyes no me mencionó. ¿Cómo? Díaz Reyes. Yo te nombré 2. Profe, me repite el mío. Es que cuando usted dijo el mío, aquí como que se fue el internet. González Jaray 2.2. Gracias, profe. El profesor no ha tenido clase con ustedes. Mañana, profe. Me imagino que hasta mañana sabrán la nota. Yo se las pasé el jueves. El jueves en la tarde, jueves en la noche. Bueno, comencé. Profe, disculpe, ¿me puede decir la nota a mí, Silvana Correa? ¿Cómo? ¿Me puede hacer el favor de decirme mi nota? Silvana Correa. Dos. No es la nota, el 60%. Esa no es la nota. Profe, Ajá. yo le quería decir que usted la clase pasada dijo que el grupo 2 exponía el miércoles y nosotros le mandamos las diapositivas y no nos las ha revisado. No me han llegado.
Quiero que sepa eso. Creo que le dije a Eli porque no me habían llegado. Le escribí creo que a ella diciéndole no me han llegado las diapositivas. El tema era sobre Utilización de aminoácidos. no me ha llegado eso, nena. Le Doña, dije, yo le dile que envié- me lo manden enseguida. Usted Y no me enseguida respondió, me me quedé dejó en esperando. visto. ¿Ah? Usted no me respondió, me dejó fue en visto. No, no me ha llegado, la verdad que no recuerdo que me ha llegado eso. Ahora pues dejé el celular allá abajo. De todas maneras, eso les tocaría a ustedes. Bueno, lo miramos hoy. Bueno, comience. Bueno, profe, vamos a iniciar. Bueno, muy buenos días. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la aplicación clínica de los lípidos. Mi grupo está conformado por Anchila Juan, Anillo Luisa, Gamboa Yanela, Jerónimo Adrián, Angones Carolyn y mi persona, Jennifer de la Rosa. Para ello vamos a iniciar hablando acerca de la arteriosclerosis. Bueno, ¿qué es la arteriosclerosis? Bueno, la arteriosclerosis es una afección que se da cuando se forma una placa en las arterias, haciendo que ésta pues se endurezca y no permita el flujo de la sangre. Esta placa es una sustancia pegajosa y que comúnmente pues está compuesta por grasas como el colesterol, calcio y algunas otras sustancias que están presentes en la sangre. Esta placa se forma y pues con el tiempo hace que la luz de las arterias se limite y no permita el flujo de sangre rica en oxígeno. Es más o menos así como podemos observar ahí en la gráfica. Pasa, Yanela. Bueno, esta placa que les digo es la que se conoce comúnmente como ateroma. ¿Cuáles son los síntomas de la arteriosclerosis? Bueno, los cuadros clínicos que pueda presentar una persona que tenga una arteriosclerosis no se conocen o no se reflejan, sino hasta cuando estos ya están totalmente avanzados. Estos ateromas pues empiezan a producir síntomas ya es cuando están bastante crecidos y los síntomas van a depender del lugar o del órgano que estén siendo afectados por esas arterias endurecidas. Por ejemplo, cuando la obstrucción afecta a las arterias cerebrales, estas pueden aparecer síntomas como ataques de isquemia cerebral transitoria. Cuando la obstrucción afecta a las arterias renales, esto puede producir una insuficiencia renal, que es cuando los riñones pues pierden esa capacidad para filtrar la sangre y producir posteriormente a ello una hipertensión arterial. Cuando la obstrucción se da en las extremidades inferiores, puede producir claudicación intermitente, que es un dolor en las pantorrillas, producto del movimiento o la actividad física, o cuando la obstrucción se da en las arterias coronarias, que son aquellas que llevan el riego de sangre rica en oxígeno al corazón, pues esto va a dar lugar a una angina de pecho o a un dolor de pecho, e incluso puede producir un infarto de miocardio. Puedes pasar, Yanela. Bueno, entonces a continuación vamos a ver el siguiente video para una mejor explicación.
No se escucha. Profe, lo va apenas a colocar. Ok. Hola, soy el doctor Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en Internet. El tema que vamos a tratar hoy es la arteriosclerosis, es decir, el endurecimiento de las arterias y esas placas de ateromatosis que ocurre en su interior. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque es la causa de otros muchos vídeos que hemos hecho en el canal, como son los accidentes cerebrovasculares, los infartos agudos de miocardio y la enfermedad arterial periférica. Así que, si queréis saber un poquito más sobre esta causa, no os perdáis el siguiente vídeo porque comenzamos. Mirad, la arteriosclerosis es el depósito de placas de ateroma en el interior de las arterias. ¿De cuál arterias? De cualquiera, de todas las de nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que las arterias que tienen un calibre más pequeñito, son esas tuberías que son un poquito más finitas, la colocación de esas placas de ateroma lo que va a conseguir es que el calibre, es decir, la luz que hay en el interior de esa arteria, se cierre antes y al cerrarse antes obstruya el paso de la sangre por esas arterias y pueda llegar la sangre a ciertos territorios. Por ejemplo, cuando se obstruyen las arterias carótidas, lo que va a ocurrir es que podemos sufrir accidentes isquémicos transitorios, es decir, accidentes cerebrovasculares y que pueden llegar a un infarto cerebral. Si lo que se va a obstruir son las arterias coronarias, que son dos arterias que salen directamente del corazón y le van a nutrir a él, es decir, van a hacer que él consuma también oxígeno y nutrientes que necesita para que el corazón esté latiendo, pues lo que vamos a tener es la angina de pecho o el infarto agudo de miocardio. ¿Y qué es lo que ocurre si esas placas de ateroma están en los miembros, es decir, en los brazos o en las piernas, fundamentalmente en las piernas? Pues lo que vamos a tener es dolor, entumecimiento y una piel fría, con más problemas de infecciones, etc. Estas placas de ateroma, como os podéis imaginar, se producen por el acúmulo de grasa en el interior de las paredes. Por esto que hablamos tanto de, es que tenemos el colesterol alto, es que tenemos los triglicéridos altos, estamos gorditos, somos sedentarios, no hacemos deporte, etcétera, etcétera. Todo esto va haciendo que muy poco a poco, es decir, en el transcurso de varios años, ese aumento de grasa que está circulando continuamente por nuestro organismo, poquillo a poco se va a depositar en el interior de las arterias. Y nuestro organismo reacciona ante esto colocando placas de calcio, con lo cual tenemos que el interior de esa arteria está disminuido de tamaño y además está mucho más duro. Con lo cual esa arteria además es más frágil y tiene la posibilidad de endurecerse antes, aumentar la presión arterial y cerrarse, colapsarse y producir todos estos fenómenos isquémicos y de necrosis. Por lo tanto, la ateromatosis en sí no te va a dar ningún síntoma. Los síntomas te lo va a dar cuando ya ha obstruido una parte de nuestro organismo. Pasa ya. Y nos está provocando los síntomas dependiendo. Anda, profe, pero es un momentico que como que el internet molestó. Los invito para que se vean este video. Se lo mandé en el chat.
¿Qué pasó? Profe, ya Yanela está compartiendo, sino que el internet está un poco lento. Ahora sí, Yanela ya se ve. Ok, Carmen. Bueno, continúo explicando. ¿Cuáles son las principales causas de la arteriosclerosis? Bueno, estas pueden ser por múltiples factores. Uno de ellos puede ser la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, la cual es la existencia de concentraciones sanguíneas de colesterol superiores a 200 miligramos por decilitros. Otra causa puede ser la hipertrigliceridemia, la cual es la existencia de concentraciones sanguíneas de triglicéridos superiores a 150 miligramos por decilitros. Algunas otras razones pueden ser por el tabaquismo o la diabetes. Bueno, una vez ya sabemos esto, ¿cómo están compuestos los ateromas? Bueno, los ateromas, como ya dije, están compuestos por diferentes sustancias que están presentes en sangre. Algunos de ellos pueden ser grasas como el colesterol, los glóbulos blancos, fibra, entre otras sustancias. Entonces, también trajimos este video para que se vea de una forma gráfica cómo se forman estos ateromas. El colesterol es una sustancia que se encuentra de forma natural en el organismo y es esencial para el funcionamiento de las células porque se utiliza para fabricar hormonas, ácidos biliares, vitamina D y otras sustancias. Las lipoproteínas LDL son partículas que transportan el colesterol desde el hígado al resto del organismo a través de los vasos sanguíneos. Estas partículas también se conocen como colesterol malo, porque en ocasiones atraviesan la capa interior de las arterias y se depositan en la pared arterial. Como respuesta, el sistema inmune activa los macrófagos, células que tienen la función de eliminar el colesterol malo. Cuando hay mucha cantidad acumulada de macrófagos, forman células espumosas cargadas de lípidos. Estas células producen la placa de ateroma, que sigue acumulándose en las paredes de las arterias. Este proceso empeora cuando intervienen otros factores de riesgo cardiovascular, como la presión arterial alta, el tabaquismo o la diabetes, entre otros. Pero el colesterol es un problema de salud silencioso. En muchas ocasiones pasa inadvertido hasta que el crecimiento de la placa de ateroma estrecha y endurece las arterias, dificultando la circulación sanguínea. Algunas placas inestables pueden romperse, liberando su contenido en la sangre y formando un trombo que puede derivar en un infarto de corazón o en un ictus cerebral. Puedes pasar, El Yanela. colesterol es una sustancia que se encuentra de... Bueno, también existen algunos términos que se conocen como son la arterioloesclerosis y la ateroesclerosis. La arterioloesclerosis es también la formación de ateromas, pero en las arteriolas, es decir, en esas ramificaciones arteriales que son más pequeñas, mientras que la ateroesclerosis, pues también es un tipo específico de arterioesclerosis que de igual forma endurece las arterias y obstruye su luz con la formación de placas de ateromas. Puedes pasar, Yanela. En el siguiente video vamos a observar las diferencias o similitudes que hay entre estos.
Vamos a hablar de la arteriosclerosis y de la aterosclerosis. ¿Qué diferencia hay entre ambas? La arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias de mediano y gran calibre. Como consecuencia, disminuye su elasticidad y dificultan la circulación de la sangre. La arteriosclerosis sería lo mismo, pero en las arteriolas, es decir, las arterias de pequeño calibre. Recordad que las arterias son los vasos sanguíneos que llevan la sangre que se bombea desde el corazón hasta el resto del cuerpo y llevan una sangre rica en oxígeno y nutrientes. La aterosclerosis es un tipo de arteriosclerosis, pero en este caso concreto sería producida por una placa de ateroma. Sería la causa más frecuente de arteriosclerosis. Si tenemos aquí un vaso sanguíneo, la placa de ateroma se va formando aquí. ¿Por qué? Pues porque se van acumulando lípidos, sobre todo colesterol, se van acumulando algunos tipos de glóbulos blancos, se va acumulando fibra, de forma que va aumentando de tamaño hasta que puede obstruir todo el vaso sanguíneo, la arteria, y al obstruirla no puede pasar la sangre a través de ella. Entonces eso se llama isquemia, que puede acabar provocando una muerte celular, también llamada necrosis, o un infarto. El caso más típico sería el IAM o infarto agudo de miocardio, que es el en el que pensamos normalmente, pero podría ser en otras partes del cuerpo. La arteriosclerosis puede también estar provocada por otras causas, como por ejemplo una fibrosis o un endurecimiento por la edad. Una fibrosis sería una inflamación crónica que acaba fibrosando, haciendo más rígidos los vasos sanguíneos. Es decir, que la arteriosclerosis es un endurecimiento de las arterias, la arteriosclerosis es lo mismo, pero en arterias más pequeñitas, y la aterosclerosis sería un tipo de arteriosclerosis, pero producido por una placa de ateroma. Y eso es todo, muchas gracias. Bueno, entonces ya para finalizar el tema de la arteriosclerosis, podemos decir que esta la podemos prevenir de diferentes formas, como por ejemplo haciendo ejercicio, teniendo un estilo de vida saludable, manteniendo un peso estable, y en el caso de que la persona fume, pues debe detener la actividad. Puedes pasar, Yanela. Vamos a hablar de la arteriosclerosis. No regresa la llamada, por favor. Profe, ¿puede silenciar su micrófono? Por favor. ¿Cómo? Que si puede silenciar su micrófono, es que se escucha como bulla, un ruido raro. Bueno, ahora vamos a hablar de la segunda morbilidad, como es la obesidad. Bueno, ¿qué es la obesidad? Bueno, la obesidad es una enfermedad que se da por el desequilibrio calórico y que se deriva de una ingesta excesiva de calorías por encima del consumo normal del organismo, lo que conlleva como consecuencia a un exceso de peso corporal. Por lo general se ha dicho pues que la obesidad es simplemente el exceso de tejido adiposo en magnitud suficiente como para que la persona pueda afectar a su salud y aumentar de peso. Pero también se dice que una persona podría estar en obesidad y no simplemente por el exceso de grasa, sino que también por la gran cantidad de masa muscular. Puedes pasar, Diana. Bueno, entonces de una forma general se podría decir que la obesidad pues es una enfermedad crónica que es multifactorial y que se caracteriza por una acumulación excesiva de grasa, puesto que cuando la ingesta de lípidos de grasa es superior al gasto energético, pues se produce un desequilibrio reflejado en un exceso de peso. Puedes pasar.
Bueno, ¿cuáles son las causas de la obesidad? Como ya dije, es una morbilidad multifactorial que sus causas pueden depender de muchos factores, como por ejemplo el desequilibrio energético entre calorías consumidas y calorías gastadas, que es una de las principales causas. Otra causa puede ser la herencia o las influencias familiares, ya que pues se ha podido confirmar que los hijos de personas obesas pues tienen mayor riesgo o están mayor predispuestos a padecer también de obesidad. Algunos otros factores pueden ser factores desencadenantes como desequilibrios hormonales, tales como la pubertad o la menopausia, algunos factores emocionales como algún duelo, una mudanza, el estrés o la ansiedad. También el tener una vida sedentaria, el no llevar una dieta equilibrada y mantener malos hábitos alimenticios, o incluso algunos medicamentos. O alguna otra causa puede ser que la persona padezca de algún síndrome, alguna enfermedad específica que conlleve a que la persona sea obesa. Puede pasar. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona obesa? Bueno, los síntomas que presenta, el más común es el aumento de peso, lógicamente, la apnea del sueño que se produce cuando la persona, los tejidos blandos de la garganta, como la lengua y el paladar, estos se relajan de forma temporal y pues como si se cortara la respiración por un momento y produce como ronquidos. Otros síntomas pueden ser el dolor de espalda, el dolor en las articulaciones, sudoración excesiva, infecciones en los pliegues cutáneos, disnea o sensación de ahogo, depresión y muchas otras personas que están predispuestas a padecer también de obesidad pueden estar padeciendo también hipertensión o diabetes. Además de estos síntomas que presenta una persona diagnosticada como obesa, también es necesario calcular su índice de masa corporal, el cual debe ser igual o mayor a 30. Para ello, simplemente se debe dividir el peso en kilogramos por la altura en metros cuadrados. ¿Qué pasó? ¿Ya se ve, profe? Sí, Ok. Le voy a hablar, Yanela Gamboa, yo le voy a hablar de la clasificación de la obesidad. Ok, se dice que la obesidad según la OMS se puede clasificar según su IMC. ¿Qué quiere decir esto? Eso es el índice de masa corporal. Está expresado en el peso en kilogramos y la estatura en metros cuadrados. ¿Por qué se relaciona con estos dos? Porque él es el que más tiene relación con el porcentaje de la grasa corporal. A continuación vemos aquí los diferentes sobrepesos y se dice que si una persona está entre los 25 y los 26,9 se habla de un sobrepeso pues normal, todavía no ha sobrepasado los límites de la obesidad. Si hablamos de una persona que tiene entre 27 y 29,9 se habla de un sobrepeso tipo 2. De tercero tenemos que si se habla, una persona pesa entre los 30 y los 34,9, ya si se habla de obesidad grado 1, después sigue la obesidad grado 2, que está entre los 35 y los 39,9. Y ya hablamos de una obesidad extrema, que es la obesidad
grado 3 es mayor o igual a 40. Una persona normal sin sobrepeso está entre los 18 y entre los 24,9. Para nosotros hacer esta clasificación tenemos que tener en cuenta las siguientes valoraciones. Tenemos que tener en cuenta los hábitos alimenticios del paciente, los ejercicios que la persona realice. Tenemos que tener también en cuenta sus actividades físicas, cuándo fue el inicio de la obesidad, cómo ha evolucionado esta obesidad y cuáles son las posibles causas desencadenantes. Se sabe que la obesidad también muchas veces puede ser por genética, entonces todas estas valoraciones tenemos que tener en cuenta. También los factores de riesgo asociados, como pueden ser la hipertensión, la artrosis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras. Ok, aquí tenemos los tipos de obesidad. Como lo podemos observar, la distribución de la grasa puede estar ubicada o puede ser catalogada en diferentes formas. Tenemos la obesidad central abdominal, o también conocida como la forma de manzana, la obesidad periférica, o también conocida como la forma de pera, y tenemos la obesidad homogénea. Cuando hablamos de una obesidad central o androide, se dice que esta se caracteriza porque la concentración de la grasa abdominal se encuentra pues en un lugar en específico, y por eso tienen una forma de manzana. Se caracteriza más en los hombres, y de los tres tipos de obesidad es la más peligrosa, porque la concentración de la grasa se concentra, como ya dije, en la parte abdominal, y esta puede dar origen a problemas metabólicos y más adelante a enfermedades como diabetes, hipertensión, hipertrigliceridemia, entre otras más. De segundo tenemos la obesidad periférica, que esta obesidad se concentra más en las caderas o en los glúteos, haciéndose a semejanza a una forma de pera. Aquí, como ya dije, la grasa se acumula en la cintura, en la cadera, en los glúteos y en los muslos. Al ser un tejido graso, por así decirlo, menos activo por la forma en donde se ubica, se asocia a problemas de salud como las varices y la artrosis de rodilla. Cuando nosotros hablamos de que la grasa no se concentra ni en el abdomen, ni en las caderas, ni en ningún otro mencionado, se habla de una obesidad difusa, que es decir, el exceso de grasa se distribuye, por así decirlo, de manera homogénea por todo el cuerpo. Se dice que pues las mujeres tienen como una mayor adaptación a la grasa corporal que los hombres, ya que debido a gran parte de esta grasa se distribuye en los compartimentos subcutáneos, y periféricos, como los glúteos y los muslos, mientras que en los hombres el exceso de grasa tiende como a depositarse en el abdomen, tanto en la grasa subcutánea como en la grasa intraabdominal. Tenemos el tratamiento médico, pues que este tratamiento médico tiene que ser especializado, pues cada persona puede manejar diferentes tipos de obesidad, y ya esto es dependiendo de las características del paciente. Sí, pero podemos como mencionar tres, que tenemos la dieta, que esta se debe seguir de un plan de alimentación saludable, concentrándose en los alimentos ricos en nutrientes, bajos en calorías, como lo pueden ser frutas, vegetales, cereales. También se debe de evitar las grasas saturadas y también reducir el consumo de dulces y de alcohol.
Se dice que pues para reducir las calorías la cantidad normal en mujeres tiene que ser entre 1200 a 1500 y entre los hombres entre 1500 y 1800. Para asegurarnos que pues la dieta sea balanceada, tenemos que visitar a nuestro médico y ya él, dependiendo de nuestro peso, ya de nuestros hábitos alimenticios, ya él nos clasificará qué tipo de dieta podemos comer. Tenemos la actividad física, que se dice que las personas con obesidad necesitan realizar al menos 150 minutos a la semana de actividades físicas, pueden ser intensas, moderadas, se puede implementar ejercicios aeróbicos, anaeróbicos, también acompañado de estiramientos. Todo esto para prevenir un aumento de peso. También hablamos del tratamiento farmacológico, ya sí también varía al paciente y si tiene algún tipo de alergia o a algún medicamento en específico. Y obviamente antes de elegir un tratamiento tenemos que tener en cuenta nuestros antecedentes de salud, antecedentes familiares, también revisar los efectos secundarios que puede tener el medicamento en las personas con obesidad. Listo, los dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, ahora yo, Carolyn Mangones, les voy a hablar sobre la enfermedad de Gaucher. ¿Qué es la enfermedad de Gaucher? Bueno, quiero empezar diciendo que es una enfermedad muy poco común, en el cual una persona carece de una enzima llamada glucocerebrosidasa o también conocida como la GBA. Como lo dije, es una enfermedad poco frecuente en donde básicamente la persona no tiene una cantidad suficiente de esa enzima. La enfermedad de Gaucher es el resultado de una acumulación de ciertas sustancias grasas en determinados órganos, especialmente en el vaso y en el hígado. Esta enfermedad hace que dichos órganos se agranden, lo que a su vez puede afectar su funcionamiento. También puede acumularse sustancias grasas en el tejido óseo, lo que va a debilitar el hueso y va a aumentar el riesgo de sufrir fracturas. Si está afectada la médula ósea, se dice que se puede interferir en la capacidad de la coagulación del cuerpo. Existen 3 subtipos de la enfermedad de Gaucher, como pueden observar, el tipo 1, el tipo 2 y el tipo 3. La enfermedad tipo 1 es la más común. Involucra una enfermedad ósea, anemia, agrandamiento del vaso y un conteo bajo de plaquetas, que también se le denomina trombocitopenia. El tipo 1 afecta tanto a los niños como a los adultos y se dice que es más común ver esta enfermedad tipo 1 en la población judía. La enfermedad tipo 2 generalmente comienza durante la lactancia, neurológico grave, y se dice que esta forma puede llevar a una muerte más rápida y temprana. Y por último, la tipo 3 puede causar problemas en el hígado, en el vaso y en el cerebro. Se dice que las personas con este tipo pueden vivir solamente hasta la edad adulta. Yanela, ¿puedes pasar? Bueno, sus causas y su fisiopatología. La enfermedad de Gaucher es causada, como les dije anteriormente, por mutaciones en el gen GBA. El gen GBA proporciona como una serie de instrucciones para producir la enzima que es llamada beta-glucocerebrosidasa, y esta enzima es más conocida por ser activa en los lisosomas. Bueno, ya sabemos que son estructuras dentro de las células que actúan como centros de reciclaje, y pues estos lisosomas utilizan enzimas digestivas para descomponer las sustancias tóxicas, incluso digerir las bacterias que invaden la célula,
y a su vez reciclar los componentes desgastados de las células. La beta-glucocerebrosidasa descompone, a su vez metaboliza una sustancia grasa que es llamada glucocerebrosido o glucosilceramida en sustancias más simples que pueden ser utilizadas por la célula. Un azúcar que es la glucosa y una molécula de grasa más simple que es la ceramida. Las mutaciones en el gen GBA lo que hacen es básicamente reducir o eliminar la actividad de la beta-glucocerebrosidasa. Cuando no hay suficiente enzima en el glucocerebrosido y algunas sustancias son relacionadas, pueden acumularse a niveles tóxicos dentro de las células. Los tejidos y los órganos se dañan por la acumulación anormal y el almacenamiento de estas sustancias causan las características de la enfermedad de Gaucher. Nela, ¿puedes pasar? Bueno, su afección. Básicamente la enfermedad es una enfermedad autosómica recesiva, lo cual significa que tanto la mamá como el papá tienen o tendrán que transmitirle una copia del gen anormal de la enfermedad a su hijo para que pues se presente pues la enfermedad. El papá que portaría, se dice que cuando el papá porta una copia anormal del gen, pero no presenta la enfermedad, se le denomina un portador silencioso. Ya pues. Bueno, la enfermedad de Gaucher también tiene ciertos síntomas y ciertos signos principales, los cuales son el sangrado debido al bajo conteo de plaquetas, el cual es el síntoma más común observado en esta enfermedad, el agrandamiento del hígado y del vaso, el cual se le llama hepatoesplenomegalia, el dolor en los huesos y las articulaciones, osteoporosis y aumento de la frecuencia de fracturas óseas, la anemia, que es el aumento de la facilidad con que se forman hematomas y se sangra, aumento del riesgo de desarrollar enfermedades en los pulmones y otros órganos, amarronosa de la piel, lesiones cerebrales, desarrollo cerebral alterado, apraxia, convulsiones, hipertonía muscular, movimientos oculares anormales, apnea, déficits olfativos, pero solamente se presenta si hay alteraciones neurológicas. También está el deterioro cognitivo, que es el deterioro de la capacidad de pensar, la tendencia a la formación de hematomas, el agrandamiento del vaso, como lo mencioné anteriormente, del hígado. También se ven síntomas como la fatiga, problemas con las válvulas cardíacas. También se presenta enfermedad pulmonar, pero esto es muy poco común. Convulsiones, hinchazón grave al nacer, como observaron en la imagen donde el niño tenía el abdomen hinchado, y cambios en la piel. Bueno, ahora vengo yo a hablarles sobre la enfermedad de Niemann-Pick. Bueno, esta es una enfermedad metabólica hereditaria muy rara, de depósito lípido caracterizada por deficiencia de enzima esfingomielinasa. Esta afecta la capacidad del cuerpo para metabolizar las grasas, o sea, el colesterol y los lípidos dentro de las células. Estas células no funcionan adecuadamente y a lo largo estas mueren. Esta enfermedad pertenece a un grupo de enfermedades conocidas como enfermedad lisosomales de depósito, los cuales los lisosomas son las partículas de las células limitadas por membrana que degradan algunos tipos de grasa y carbohidratos. Pasa. Bueno, los signos y síntomas. Las personas que tienen esta enfermedad presentan síntomas relacionados con la pérdida progresiva del funcionamiento de los nervios,
el cerebro, entre otros, pero estos pueden llegar a tener torpeza y dificultad para caminar, concentraciones musculares excesivas o movimiento de los ojos, alteraciones del sueño, dificultad para tragar y comer y neumonías recurrentes. Estos síntomas varían dependiendo del tipo, ya que la enfermedad de Nied-Pin tiene 3 tipos, el A, el B y el C. Estos signos dependen de la gravedad de su afección. Algunos bebés con el tipo A presentan signos y síntomas en los primeros meses de vida. Los que tienen tipo B pueden no presentar síntomas por año y tienen más probabilidades de sobrevivir y llegar a la salud adulta. Las personas con el tipo C no pueden tener ningún síntoma hasta la adultez. Pasa. Bueno, las causas. La enfermedad de Nied-Pin se produce a raíz de mutaciones en genes específicos relacionados con el modo en el que el cuerpo metaboliza la grasa, o sea, el colesterol y los lípidos. Estas son las mutaciones genéticas de la enfermedad. Se transmiten de los padres a los hijos con un patrón denominado herencia autosómica recesiva. Esto significa que tanto la madre como el padre deben transmitir la forma defectuosa del gen para que el niño padezca esta afección. Esta enfermedad es progresiva, como anteriormente lo dije, y no tiene cura. Aparte, esta se produce a cualquier edad. Pasa. Bueno, como anteriormente lo dije, estos tienen tipo A, tipo B y tipo C. Pasa. ¿Qué pasa? Que pase la diapositiva. Nélame, el favor, pasa la diapositiva. Y ya está. Entonces, en internet. Bueno, el tipo A y el tipo B de la ENP se presentan cuando las células en el cuerpo no tienen una enzima llamada esfingoeliminasa ácidas o AMC por su sigla en inglés. Esta sustancia ayuda a descomponer, o sea, metabolizar una sustancia grasa llamada esfingomielina, que se encuentra en cada célula del cuerpo. Si falta o no funciona apropiadamente la AMS, la esfingomilana se acumula en el interior de las células. Esto destruye las células y dificulta el funcionamiento apropiado de los órganos. El tipo A ocurre en todas las razas y grupos étnicos. Es más común en la población judía eskenaz en Europa Oriental. El tipo C ocurre cuando el cuerpo no puede descomponer Es más apropiadamente. frecuente en la población judía. Señor, eso lo estaba buscando y no me apareció. Porque ellos se casan primos con primos, sobrinos con tía. Entonces es más fácil que el alelo se dé en homocigosis, o sea que se dé como autosómica recesiva, que se casan entre ellos mismos. Ok, señor. Bueno, el tipo C ocurre cuando el cuerpo no puede descomponer apropiadamente el colesterol y otras grasas. Esto lleva a la presencia de demasiado colesterol en el hígado y en el vaso, al igual que cantidades excesivas de otros lípidos en el cerebro. Este tipo es más común entre los puertorriqueños de descendencia española. Pasa. Bueno, como lo dije anteriormente, esta enfermedad no tiene cura, pero sí un tratamiento basado en actividades fisioterapéuticas. También es recomendable para los pacientes una dieta baja en colesterol
tener un tratamiento contra las crisis epilépticas organizadas por el cúmulo de colesterol en el sistema nervioso, también tener un tratamiento de miglustat con fin de frenar enfermedad y también mejorar el ámbito nutricional. Bueno, yo soy Juan Esteban Anchila Navarro y ahora les vamos a hablar sobre la cetoacidosis diabética. En esta diapositiva les vamos a dar la definición de qué es cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es un síndrome agudo caracterizado por las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos, lípidos, proteínas y del balance hidroeléctrico y del equilibrio ácido-base. Todo esto debido a un déficit agudo y significativo de insulina, que también está asociado a un exceso de hormonas de contrarregulación. Se caracteriza por la presencia de cuerpos cetónicos en la sangre y en la orina. Puede presentarse en cualquier tipo de diabetes. Con frecuencia es, como decir, más la manifestación severa con la que debutan clínicamente los pacientes con diabetes tipo 1. El déficit de insulina lleva una producción excesiva de glucosa en el hígado como resultado de la gluconeogénesis, así como una falta de inhibición de la lipólisis que favorece la aparición de cuerpos cetónicos. Sus consecuencias son hiperglucemia, glucosuria, diuresis osmótica, deshidratación, alteraciones electrolíticas y especialmente hiperpotasemia con el coexistente déficit del potasio intracelular y acidosis metabólica. Pasan ella, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar sobre los factores desencadenantes. ¿Cuáles son estos factores desencadenantes? Por interrupción de la insulinoterapia empleada frecuente, como por ejemplo, en procesos digestivos durante lo que se interrumpe la ingesta de alimentos o por un uso incorrecto de la insulinoterapia, en el transcurso de infecciones, ya sean bacterianas, virales o fúngicas, en enfermedades cardiovasculares agudas, ya sea un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, en un diagnóstico tardío del diabetes tipo 1, pancreatitis, consumo excesivo de alcohol, embarazo y, y en otra circunstancia en la que se pueda incrementar de forma aguda la necesidad de insulina. Pásame ya, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, aquí podemos ver cómo es la subida de azúcar de la cetoacidosis. Como vamos viendo que él empieza a sentir la piel seca y caliente, empieza a sentir mucha sed y la boca se le empieza a tornar seca. Pregunto algo, Anchila. Dime, señor. ¿En qué tipo de diabetes es más común la cetoacidosis? La tipo 1. ¿Por qué? Porque es donde se presenta más cantidad de acetona en la de acetona en la sangre y en la orina. ¿Y por qué es ahí donde se presenta más? ¿Alguien sabe del grupo? ¿Por qué se presenta más, profe? Sí, porque es más seguido, es más frecuente en la diabetes tipo 1 ver la cetoacidosis. En la diabetes tipo 1
Hay un problema inmune, hay destrucción de las células beta de los islotes del Langermann, la producción de insulina es menor, por tanto no hay quien permita la entrada de glucosa a la célula y la célula necesita energía y va a tomar energía entonces de los lípidos. Gracias al glucagón producido por las células alfa de los islotes, se va a llevar a cabo la lipólisis, destrucción de los triglicéridos, y esto originará glicerol y ácidos grasos. El glicerol hará gluconeogénesis y los ácidos grasos sufrirán activación para convertirse en acil-CoA y luego entrar a la matriz mitocondrial para poder producir la beta-oxidación. Y esta beta-oxidación originará muchos acetilcoenzima A, los cuales todos no tienen oxalacetato para entrar al ciclo de Krebs. Como no tienen eso, entonces se reúnen entre las acetilcoenzima A para formar los cuerpos cetónicos. El diabético tipo 2 no, porque tiene insulina. ¿Ya? Y entonces entra glucosa a la célula. No tiene que coger de los lípidos. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. ¿Y los demás? Por eso es que los diabéticos tipo 1 son flacos y los diabéticos tipo 2 son gordos. Profe, iba a explicar la fisiopatología y decía eso. Bueno, entonces me callo. Voy a cerrar el micrófono. Entonces tú complementas. Bueno, ahora les habla Luis Anillo y voy a explicarles la fisiopatología. Bueno, pues la deficiencia de insulina, esta estimula el metabolismo de los triglicéridos y los aminoácidos en lugar de glucosa como fuente de energía. Entonces las concentraciones séricas de glicerol y de ácidos grasos libres se elevan debido a lipólisis irrestricta, así como la alanina debido al catabolismo muscular. Pues el glicerol y la alanina son sustratos para la gluconeogénesis hepática estimulada por el exceso de glucagón que acompaña a la deficiencia de insulina. Bueno, el glucagón también estimula la conversión mitocondrial de ácidos grasos, pues estos libres en cetonas. En condiciones normales, pues la insulina bloquea la cetogénesis al inhibir el transporte de los derivados de los ácidos grasos libres a la matriz mitocondrial, pero este es en ausencia de insulina y la cetogénesis avanza, pues los principales cetoacidosis sintetizados, pues el ácido acetoacético y el ácido beta hidroxibutírico son ácidos orgánicos pues fuertes que provocan acidosis metabólica. Y la cetona producida durante este metabolismo del ácido acetoacético se acumula en el suero y se elimina lentamente a través de la respiración. Y la hiperglucemia secundaria a la deficiencia de insulina causa diuresis osmótica. Esta promueve la pérdida de abundante cantidad de agua y electrolitos con la orina. Y la excreción urinaria de las cetonas genera una pérdida obligatoria adicional de sodio y potasio. La natremia puede también descender debido a la natriuresis o aumentar como resultado de la excreción de grandes volúmenes de agua libre. También se puede perder grandes cantidades de potasio. Aunque a pesar de la deficiencia corporal, pues esta significativa de potasio, la potasemia inicial es normal o puede ser alta debido a la transferencia extracelular del potasio en respuesta a la acidosis, y la potasemia suele disminuir aún más durante el tratamiento porque la insulina puede movilizar el potasio
hacia el interior de las células. Pues si no se controla la potasemia y se repone en caso de ser necesaria, puede producirse una hipopotasemia que puede ser ya un poco más riesgosa para la vida de este paciente. La pasa, porfa. Tania, ¿podrías por favor apagar el micrófono? Gracias. Bueno, los hallazgos analíticos. Aquí pues en la analítica generalmente estos pacientes vienen con una que es un poco inespecífica, pues vienen con leucocitos, con neutrofilia y después tener un catarro y puede tener una infección, pero uno les hace un pH y pues lo que uno ve es una acidosis metabólica pues muy llamativa. Y también se puede ver fallo renal, que es relativamente muy frecuente en estos pacientes. Y también puede tener generalmente alteraciones en los iones. Lo más importante es que uno tiene que tener en cuenta que la neutrofilia, en este caso, no siempre indica infección. O sea, uno si ve signos de infección, uno pues ya sabe que sí y el por qué, pero si no, uno no tiene por qué asustarse porque no siempre esto puede indicar una infección o algo. Nela, pasa, porfa. Bueno, las pruebas a pedir. Lo más importante siempre es la revisión constante. Estos pacientes se pueden poner muy graves y, o sea, de un momento a otro y no nos podemos dar cuenta. Así que uno siempre tiene que estar pendiente. También se puede medir la glucosa, a los cuerpos cetónicos, la gasometría, el oxígeno, el pH y todo lo que se hace es repetir. Y solo pocas veces, cuando lo necesitan, se les suele pedir la glucemia horaria y también los cuerpos cetónicos cada 1 o 2 horas. Ahora se mide, o sea, ahora es un poco más fácil porque hay un aparato que mide los cuerpos cetónicos en sangre con una muestra capilar, pero antes, pues uno tenía que medir con pruebas de orina o pruebas sanguíneas, pero bueno, eso no importa, solamente quería aclarar un poco eso. Entonces, los cuerpos cetónicos, sí, se toman generalmente cada 2 o 4 horas, se piden los iones para ver qué tal están haciendo con el pH y también se puede hacer o también se tiene que hacer una radiografía de tórax para asegurarnos que no tienen una infección respiratoria, por ejemplo, que esté desencadenando esa cetoacidosis diabética en general, y también se puede pedir un electrocardiograma para asegurar que el corazón esté bien. Nela, pasa, porfa. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el manejo en urgencias. Este es importantísimo porque estos pacientes se van a quedar ingresados en el hospital y se quedan en dieta absoluta. O sea, este paciente no va a poder comer nada porque nosotros tenemos que asegurarnos de que su acidosis se resuelva. Y tampoco, o sea, hay que estar pendiente de que tampoco le estén dando comida por otro lado, que algún familiar venga o algo, porque estaría metiendo glucosa extra y pues nosotros no queremos que tenga eso, así que tenemos que estar muy pendientes en esto. Y pues sí, todo este manejo va orientado a intervenir esa acidosis, como lo vamos a hacer con 3 pilares. El primero es hidratando al paciente, porque se está perdiendo muchísima agua por la orina y está además con náuseas y vómitos. Entonces van a estar muy deshidratados. Lo segundo es la insulina, que es obviamente lo que le falta. Y por último, tener cuidado con los iones porque como está vomitando y además la insulina puede bajar, pues también hay que tener mucho cuidado con el potasio. Nela, pasa. Porfa. Y ya por último, las observaciones, que es inicialmente determinar la concentración de cuerpos cetónicos tanto en sangre como en la orina y cada hora controlar la glucemia en sangre capilar o en plasma. Cada 1 o 2 horas, pues la presión arterial, el pulso, la frecuencia respiratoria, el nivel de conciencia, el equilibrio hídrico y cada 2 horas la concentración sérica de potasio. Si es
menor en 5,5 milimol sobre litros, pues cada 4 horas la concentración sérica de potasio y niveles de sodio que serían corregidos según la glucemia. Y la arterial o venosa, y que es más frecuente si el pH está mayor de 7,0. Y cada 8 horas medir la temperatura corporal. Pues durante el tratamiento pueden producirse algunos efectos adversos, que serían la hipopotasemia súbita, la hipernatremia, que esta puede llevar a un edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, y también puede ser un edema cerebral. Y en este caso usar manitol al 20% en la infusión, pero en un enfermo que pesa 70 kilogramos, por decirlo así, perfundir a lo largo de 15 a 20 minutos en 350 y 700 mililitros de solución de manitol al 20%. El edema cerebral puede ser debido al descenso excesivamente rápido de la glucemia. Pues la siguiente sería hiperglucemia, que sería consecuencias de la interrupción prematura de la administración de insulina. También puede causar hipoglucemia, hipercloremia por aporte excesivo de cloruro de sodio, también insuficiencia renal, como anteriormente lo había dicho, y unas complicaciones tromboembólicas. También es muy importante que nosotros contemos con una hoja de registro para poder, o sea, que permita valorar la evolución de todas las variables y poder detectar y tratar oportunamente alguna complicación que ocurra. Gracias. Muchas gracias. ¿Tiene la pasa, porfa? Es la última parte de la exposición, ¿cierto? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces, bueno, lo que faltan son 18 minutos. Voy a darle este tiempo al grupo que viene para revisarle las diapositivas y que esté listo. Pero quiero que mañana en la tarde hable ese grupo y hable también de las aplicaciones clínicas. O sea, el otro grupo de fenilcetonuria, albinismo y Parkinson, porque son corticas esas 3 enfermedades. ¿Oyeron? Buenas. O sea que entran dos grupos mañana. ¿Oyeron? Juan, ¿qué me decías? Sí, profe. A ver si nos puede decir cómo nos fue en la exposición, más al favor. A todos les puse más de 4 o 5. También. Profe, este tema fue muy interesante. Bonito. Porque pude identificar por qué mi papá tiene diabetes. Claro, entonces te lo relacionas más. Ajá. Si el de